Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ha pasado ya el Viernes Santo y después de la muerte del Señor, José de Arimatea, Nicodemo, las santas mujeres han enterrado el cuerpo del Señor. Han podido embalsamar el cuerpo del Señor lo posible, lo que les ha dado tiempo, porque el sábado es un día en que no se podía hacer nada por la ley judía. Y ha quedado el Señor en el sepulcro. Los apóstoles que han sido protagonistas de la pasión están tristes. No solo tristes, sino también están dolidos por su traición. Y se hace el silencio, de hecho, el silencio en toda la Iglesia y en toda la humanidad, porque Cristo ha muerto, el Hijo de Dios ha muerto y está sepultado, y está en el sepulcro. Es un tiempo de espera y de esperanza. ¿Qué le pedimos al Señor? Porque no olvidemos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El alma sigue viviendo, el cuerpo está muerto, pero el cuerpo del Señor, pues el cuerpo de Dios, es Dios todavía. Está sepultado, pero no corrompido. Le pedimos que vuelva a la vida, que resucite. Y así se lo decimos en la oración de este día de Sábado Santo, en el que no hay nada, ninguna celebración litúrgica ya hasta la noche, pero que sí que se reza la oración de liturgia de las horas. Señor Todopoderoso, tuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Resucitar con Él también a la vida eterna. Y por tanto, este Sábado Santo, en el que las iglesias están cerradas, en el que la liturgia no existe en el sentido de que se espera, ¿no? Se espera que llegue el momento de la resurrección. ¿Qué hace la Iglesia? Pues yo creo que acompaña a los apóstoles y acompaña también en esperanza a María Santísima. El Sábado Santo se ha visto siempre como todos los sábados, como un día de la Virgen, pero este especialmente es la soledad de María. La soledad de María. De hecho, en muchos lugares, las procesiones que hay
este día es la Virgen Dolorosa, es la soledad de María, es el acompañar a María en la espera de la resurrección. Claro, no olvidemos que María ha estado al pie de la cruz. María ha sido protagonista, por tanto, ha sido testigo de la muerte de su hijo. María ha estado esperando, ha tenido el cuerpo muerto del Señor en su regazo. El dolor de María es inmenso, pero es un dolor que se mezcla también con la esperanza de la resurrección, porque ella sabe que Cristo va a resucitar, que la salvación, que la redención no ha acabado en la cruz. Es verdad que en ese momento ya Cristo ha vencido la muerte, ha vencido, ha padecido, ha sufrido todos los dolores. El Señor nos ha sufrido todos los dolores, pero se culmina todo este proceso de la redención con la resurrección. Sin ella, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Por eso María espera. Toda la vida de la Virgen ha sido una continua preparación para la cruz. Toda la vida. Ella ha sufrido, muy especialmente en ese momento, todo lo que se puede sufrir ante la visión del Hijo muerto en el madero. Como dice ese himno de Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Justra crucem dolor lacrimosa, dum pendebat filium. Estaba la Virgen Dolorosa junto a la cruz, llorando, donde pendía, donde colgaba el Hijo. Al contemplarla, pensamos enseguida en su sacrificio. Pensamos enseguida en su unión con Jesús. Dice concretamente el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, uno de los últimos capítulos, números, donde se habla de la Virgen. Dice así: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Allí, al pie de la cruz, María, que había dado a luz a su Hijo sin dolor, precisamente por el privilegio de no tener pecado, y sin perder su virginidad, allí María engendró a la vida de la gracia con unos sufrimientos mayores. Nos engendró a nosotros, nos engendró a la vida de la gracia, porque el sufrimiento María no lo tuvo en el parto, precisamente por lo que te decía, porque no tuvo el pecado original, pero María sí que sufrió y nos engendró a los hombres a la gracia con unos sufrimientos mayores que los que pueda proporcionar parto alguno humano. Aunque dulcificado, como te decía al principio, por la esperanza de la resurrección. De ahí que considerar los sufrimientos de nuestra Madre Inmaculada en el Calvario nos sitúa
ante la realidad de que la Eucaristía es verdadera y propiamente un sacrificio y memorial del único sacrificio de la nueva ley, la Pascua. Por eso San Lucas se detiene tanto en el Evangelio, en la vida de la Virgen, es el que más nos cuenta. Y nos anticipa también la unión de la madre al sacrificio redentor de su hijo, cuando Simón en el templo le dice: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y a ti y a tu misma alma le traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. De ahí que todo esto, este conjunto de cosas que estamos hablando, nos ayude a ti y a mí, pienso, a que meditemos a la luz de esta profecía a la Virgen Dolorosa, como se la representa muchas veces, junto a la cruz del Señor. Esas imágenes de la Virgen Dolorosa que aparecen en las procesiones o que las tenemos en los altares, ¿no?, donde se la ve a veces vestida también de negro, pues que es lo propio del luto, ¿verdad?, del hijo, o vestida, pero con esa cara de pena y con esas lágrimas que en muchos sitios son perlas. La Virgen Dolorosa. ¿Cuánto lloraría María? No sería la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez. Estoy seguro que aquel día de Belén, o estoy seguro que quizás incluso antes, cuando ella, contentísima por ser madre de Dios, ve que José no lo entiende y ve que José va a repudiarla, ¿cómo rogaría al Señor que le hiciera ver? Y quizás con lágrimas en los ojos le pediría. ¿Qué sentimientos tendría también María cuando tiene que irse corriendo hasta Egipto a empezar una nueva vida con José, con el niño recién nacido, porque le persiguen? Y cuando se enteró de la muerte de los inocentes, también lloraría por aquellas madres y por el alma de aquel hombre tremendamente cruel, Herodes, porque también María lloraba el pecado de los hombres. ¿Cuánto lloraría? Y después, cuando el niño pues sufría, o cuando el niño se pierde, ¿qué hemos hecho?, le diría José. ¿Por qué hemos estado tan despistados? ¿Cómo es posible que se nos haya ido al niño y no nos hemos dado cuenta? Había una razón, que luego se explica cuando lo encuentran, pero el sufrimiento de una madre nadie se lo quita. ¿Cómo lloraría y cómo le consolaría a José diciendo: no te preocupes, María, lo vamos a encontrar, es imposible que se haya perdido? Pero el sufrimiento de María se vería en sus lágrimas. ¿Cómo lloraría María cuando acompañó moribundo a José, al que quería tiernamente como su esposo, al que quería muchísimo? Pero ¿cómo lloraría María también viendo la muerte de José? Aunque le consolaría tanto la figura de Jesús a su lado. Era el momento de José. No se le ocurre a la Virgen decirle a Jesús: haz que no muera. No. Era el momento de José. Pero lloraría como mujer, como esposa, a que quería tiernamente a José. En quien se apoyaba, era su fortaleza. Era en quien confiaba, era en quien le contaba sus cosas, era al que, pues cada día, ¿no?, le limpiaría la ropa, lo abrazaría, lo besaría, pues
lógicamente como mujer y como esposa. Se mirarían, reirían juntos. Y cuando llegaron sus padres, según la tradición, Joaquín y Ana, y por supuesto, en esos momentos en los que ella ve que su hijo es perseguido, y muy especialmente en la pasión. Qué lágrimas las de la Virgen cuando en el juicio, si allí estuviese escondida en un rincón o cercana, pues escuchaba las brutalidades y lo que le decían a su hijo, que callaba. Y cada golpetazo y cada puñetazo y cada escupitajo y cada latigazo después eran casi como un sufrimiento de ella, eran casi como también pasar, cómo lloraría ver a su hijo derrengado y medio muerto ya, colgado, atado a la columna. Y en el momento del encuentro, según la tradición, en el Vía Crucis, que consuela a su hijo, pero cómo lloraría María, y junto a la cruz. Esas lágrimas de María maravillosas, del corazón dulcísimo de María, ¿verdad?, estarían mezcladas, pues lógicamente, con la esperanza de la resurrección. Y el saber que todo eso tenía que pasar para que tú y yo, pobrecitos hombres, pecadores hombres, fuéramos salvados. El sacrificio de Cristo redentor, a ese sacrificio redentor de Cristo se une el sacrificio corredentor de María. Sin ella la redención no hubiese sido posible. Porque por ella, por el sí de María, Jesucristo vino a la vida. Y por el sí de María, no solamente en el momento de la anunciación, sino en todos los momentos y especialmente en la pasión. Por eso las palabras de Simeón no le sorprenden a María. Le duelen que le recuerden o que le digan o que le anuncien, más bien aquel será signo de contradicción, una espada traspasará tu alma. Ella lo sabía. Pero ella acoge ese mandato de Dios, lo acoge con esperanza, porque sabe que detrás estaba que tú y yo fuéramos salvados. Por eso está tan presente también María en la Eucaristía. Sí, Señor. Porque la sangre de Cristo, esa sangre de Cristo, corrió también por las venas de María. Como buena madre llevó a su hijo en su seno 9 meses. Y a través de su cordón umbilical el hijo recibía el alimento y formando su cuerpo. Y protegía aquel cuerpecito del niño gestante todavía en el seno de María. Por eso, qué tremendo es el aborto, qué tremendo es el aborto. Cuando muchos quieren justificar pues algo tan terrible como la muerte de un niño, de una vida en el seno de una madre. Qué terrible es para una madre saber que tiene una vida en su seno y ser capaz o acceder a que ese hijo no llegue a la vida. Está unida por el cordón umbilical con ella. Su vida es la vida del hijo. Es otra vida distinta, pero está unida. Depende de la madre la vida del hijo. Es inocente. Por tanto, es indefenso. Por eso es tan terrible el aborto, porque es matar una vida. Y matar la vida quien le ha dado la vida. Permitir que sea destruida la vida quien la ha producido. La ha producido Dios, entiéndeme, pero la ha producido físicamente el padre y la madre. Por eso yo entiendo que muchas mujeres, después de haber aceptado un aborto y haberlo, a pesar de que haya sido por situaciones completamente no queridas y
Bueno, pues yo entiendo que muchas de esas mujeres estén rotas psíquicamente, porque el sentido de maternidad de una mujer es muy fuerte, muy grande. De ahí que Dios pues haya dicho, ¿no? Que pecado tan grande no se puede justificar nunca, nunca. Nunca. Recemos por tantos niños que inocentes que están en el cielo y que no han llegado a la vida. Y recemos por tantas madres. Algunas de ellas gritan por las calles diciendo aborto libre. Y quizás no han experimentado, o si no han experimentado, no sé qué corazón tienen. Pero en fin, no es el tema. La sangre de Cristo corre por las venas de María. Por eso, pensar en la Eucaristía como sacrificio que nos lleva de la mano a pensar en el sentido del sufrimiento humano a la luz de la fe. Nos lleva a pensar en el sufrimiento también de la Virgen, nuestra Madre, Santa María. María, al pie de la cruz, nos mueve a la compasión, lógicamente. Nos mueve a la compasión. Tan grande es el motivo objetivo de su dolor y ella, una mujer tan delicada, ¿verdad? Y no está mal que tú y yo, por tanto, acudamos al pie de la cruz a consolarla, y pensemos que sí, que hay que consolarla porque es madre y porque sufre, pero que nos percatemos enseguida de que de esta manera María está correspondiendo al gran amor que Dios ha tenido primero con ella. La Santísima Trinidad la ha mimado. El Padre, Dios Padre Todopoderoso, la ha distinguido eligiéndola como madre para su Hijo. El Espíritu Santo la inundó con su gracia y formó en su seno un cuerpo para que se encarnara el Verbo. Y el Hijo de Dios, se ha hecho Hijo suyo. Ante tan grandes manifestaciones de amor, al que le preguntara, por ejemplo, por qué ella estaba al pie de la cruz, la Virgen Purísima le hubiera respondido como los siervos de la parábola evangélica, que no hacía más que lo que tenía que hacer. O como se suele decir, amor con amor se paga. Aunque es verdad. Y ya salía esta consideración ayer de otra manera. ¿Por qué si Dios la quiere tanto? ¿Por qué permitió que sufriera tanto? Un buen padre no quiere que su hijo sufra, a veces lo tiene que permitir. No es fácil de responder esta pregunta. Quizás, aunque demos una respuesta, nos parecerá siempre insatisfactoria, porque igual que no entendemos por qué Dios Padre quiso que el Hijo sufriera tanto, que consideramos el Viernes Santo. Pero comprender que el sufrimiento entra en la lógica de la redención es una pieza fundamental. Es entender cómo es saber que es la llave, el sufrimiento, la llave que abre el tesoro en el que se encuentra la ciencia de la cruz, que es la brújula
que un buen cristiano tiene que tener para llegar hasta el final. Cristo es el camino, dice San José María, pero Cristo está en la cruz. Cristo está en la cruz. Cristo ha escogido la cruz. Esto indica que el sufrimiento debe ser un modo muy conveniente para realizar la redención, que es liberarnos del pecado. Mira, todos somos pecadores, lo hemos pensado muchas veces, ¿verdad? Y entendemos que el pecado personal que ha entrado en el mundo con el primer pecado de nuestros primeros padres, supone un buscar la felicidad de una manera equivocada. Y es causa de los sufrimientos por el que lo comete y para el que lo comete y para la humanidad entera. Y entendemos que para quitar el pecado hay que corregirse. Y ese corregirse produce siempre sufrimiento. Siempre. Mira, las personas, los santos son las personas con más cercanía de Dios que han experimentado el sufrimiento, que han sabido unirlo a la cruz, nos han dado un ejemplo impresionante. Porque nos han enseñado a saber llevar esas contrariedades, y lo hemos visto ejemplificado en muchas personas, con una alegre serenidad, con una paz enorme. Así es. Además, esas personas han entendido el sufrimiento porque se han apoyado en Dios. Y han visto y han mirado a la cruz como lo que daba sentido a aceptar el sufrimiento. Y no lo han hecho solos, sino acompañado por Dios, por el Señor. Y muy especialmente por la oración y por la Eucaristía. Conviene también que cada uno de nosotros, al participar en la Sagrada Eucaristía, que es el memorial del sacrificio pascual de Cristo, hagamos presentes los sufrimientos de su madre al pie de la cruz. Conviene que pongamos en la patena y en el cáliz los sufrimientos de nuestra vida, junto al pan ofrecido, o el pan partido y el vino, el cuerpo partido y la sangre derramada. De esa manera comprenderemos mejor el sentido salvífico que tienen los sufrimientos que tengamos cuando los unimos a Cristo. Como decía San Juan Pablo II, el hombre que sufre sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y de sus hermanas. Así. Y este ejemplo nos lo da de una manera maravillosa María al pie de la cruz, que nos indica con su sufrimiento especialmente todo esto. Por tanto, y termino ya este rato de oración, en el Sábado Santo, miremos otra vez en el silencio de este día, Cristo ya sepultado, María en la esperanza y en la espera, pero con el sufrimiento de vivir lo que ha vivido, a María Santísima. Unámonos a su corazón y a sus pensamientos. Rememoremos con ella todos aquellos sufrimientos que ella ha vivido y hagámoslo también en la esperanza de la resurrección, en la explosión de la Pascua, que la noche de la Vigilia Pascual recordaremos. Hagámoslos con estas palabras de un himno de la liturgia latina.
Salve, cuerpo adorable, nacido verdaderamente de María Virgen, que padeció y fue inmolado en la cruz para la salvación del hombre. De tu costado perforado manó agua y sangre. Sé saboreado por nosotros en el trance de la muerte. Oh dulce Jesús, oh buen Jesús, oh Jesús, Hijo de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.